Esta es la predicación correspondiente al domingo 8 de enero de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia lo encontramos en Mateo capítulo 3 versículos 1 al 17. Después de que Mateo nos haya presentado a Jesús como Mesías y como Emmanuel, en el capítulo 1 y 2, la siguiente escena que nos encontramos en el Evangelio es la correspondiente a Juan el Bautista, que está llamando al arrepentimiento, ya que el reino de Dios se ha acercado, lo que encontramos en el versículo 2, capítulo 3 de Mateo. Que Dios se haga presente entre nosotros supone que, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, su reinado ha comenzado, su reinado comienza, pero también que nuestros pecados son perdonados y por ello se nos pide que nos arrepintamos. Claro, sobre el tema del arrepentimiento, influido por nuestra cultura moderna, hemos convertido el arrepentimiento en una experiencia personal. Hemos llegado a convertir el arrepentimiento en una experiencia emocional, en un sentirnos tristes o un sentir pesar por el pecado, pero en definitiva hemos convertido el arrepentimiento en algo centrado en nosotros mismos y en nuestras propias emociones, ¿no? Y hemos ligado el arrepentimiento a esa experiencia, a esas emociones, y si no tenemos eso, pues parece que no nos hemos convertido, no hemos experimentado ese arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento en la Biblia no tiene que ver con nosotros. El arrepentimiento en la Biblia tiene que ver con Dios. No porque Dios tenga que arrepentirse. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. Pero arrepentimiento tiene que ver no con sentir, no con experimentar, sino con volver nuestra mirada a Dios. Es decir, de centrarla de nosotros mismos para fijarnos en el rostro de Dios, digamos en términos bíblicos, ¿no? O dicho de otra forma, si la causa del exilio y de la separación de Dios es haber puesto nuestra mirada y nuestra confianza en cosas, personas o ideas que no son Dios, lo que hay que hacer es volver, cambiar completamente de orientación, cambiar completamente de rumbo, ¿eh? Y volver a mirar a Dios, volver nuestra mirada hacia el Dios. Esto es el arrepentimiento. Dejar de estar centrados en nosotros mismos para estar centrados en Dios, para que el centro sea Dios. Precisamente porque porque hemos estado centrados en nosotros mismos, porque hemos puesto nuestra confianza en ídolos, es decir, en aquello que no es Dios, eso nos ha hecho sucumbir frente al pecado. Esto es lo que le ocurrió al pueblo de Israel, porque pusieron su mirada en lo que no era Dios, cayeron en la idolatría. Y la idolatría no es solamente tener una representación figurativa delante de nosotros, como he dicho en tantas ocasiones, sino en poner nuestra confianza en aquello que no es Dios, y eso es lo que le ocurre al pueblo de Israel. Eso es lo que le lleva a cometer pecados y por lo tanto también a sufrir el exilio, sufrir la separación de Dios. Pues eso también nos ocurre a nosotros. Por eso, ante la llamada de Juan el Bautista, es decir, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, Dios ya está aquí, Dios está presente, Dios se hace presente, debemos volvernos a Él. Esto es lo que significa arrepentirse. Que el reino de Dios ya ha llegado por medio de Jesús, el Mesías, y Mesías significa ungido, y los ungidos eran los reyes. Por lo tanto, Jesús, el reino de Dios ha llegado y Dios se hace presente, la presencia de Dios se encarna, decíamos allí en el tiempo de Navidad, ahora, para reinar por medio de Jesús. Jesús, el Mesías, Jesús, el Rey.
Así que si Jesús, el Rey, si Dios está gobernando, se está reinando por medio de Jesús, necesitamos volvernos a Él, de manera que nuestros pecados sean perdonados. De forma manera que el exilio y la separación de Dios, nuestro exilio y nuestra separación de Dios pueda terminar. Y de todo esto es lo que nos está hablando Mateo por medio de la predicación de Juan el Bautista. Y para ello cita a Isaías capítulo 40, versículo 3. Ya dijimos en tiempo de Adviento la importancia del profeta Isaías para entender los evangelios. Mateo está citando al capítulo 40, versículo 3, cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, capítulo 3, versículo 3. De esta manera, Mateo nos está diciendo que esa voz que clama en el desierto, del que hablaba el profeta, ahora es Juan el Bautista. Y que por tanto, esas promesas que tenemos allí en el capítulo 40, ahora empiezan a cumplirse. ¿Cuáles eran aquellas promesas? Vamos a recordar. Las promesas consistían en palabras de consuelo. Capítulo 40 comienza así: ese pueblo de Israel que está en el exilio, consolaos, consolaos, pueblo mío, porque el pecado de Israel ha sido perdonado. Es interesante, ¿no? Consolaos, consolaos, porque vuestro pecado ya ha sido perdonado. Cuando Dios se acerca a nosotros, no es que nosotros vamos a Dios, no es que nosotros tomemos conciencia de Dios, es que Dios ha venido a nosotros. Dios se ha hecho presente por medio de Jesús. Y porque Dios se ha hecho presente por medio de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y entonces nosotros podemos y debemos volvernos a Dios. Dejar de mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar a otros lugares para volvernos a Dios. De esa forma se pone fin al exilio y la presencia de Dios vuelve a estar entre su pueblo. Por eso hay que preparar ese camino para la vuelta de Dios. El que vuelve es el pueblo de Israel del exilio, pero también es Dios que hace posible ese fin del exilio. Por lo tanto, hay que preparar el camino, porque Dios está volviendo. Por lo tanto, como decía las palabras del profeta Isaías, hay que allanar los valles, hay que enderezar los codos del camino, ¿no? Nosotros diríamos, hay que construir la autopista por la que Dios viene a nosotros. Y a ese Dios que viene, pues como en la parábola del hijo pródigo, tenemos nosotros que volvernos a Dios, volvernos al Padre, ¿no? A ese Dios que está viniendo hasta nuestro encuentro. De manera que, de esta manera, la presencia de Dios se manifiesta a toda la humanidad. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 5. En los versículos 1 al 5 del capítulo 40 se dice todo lo que yo estoy comentando, refiriendo. Lo podéis leer. Por tanto, Mateo, al citar a Isaías, está haciendo que todos los lectores y oyentes de su evangelio que conocían este texto de Isaías podían caer en la cuenta rápidamente de lo que quería decir. Lo que Mateo está diciendo es: todo aquello que está allí, dicho por el profeta Isaías, es lo que está comenzando a ocurrir por medio de Jesús. Nada más y nada menos que la presencia de Dios está volviendo y por fin todo va a empezar a cambiar. Es lo que nos dicen de diferentes formas cada uno de los evangelistas. El caso de Mateo nos presenta a Juan bautizando en las aguas del Jordán a aquellos que confiesan sus pecados, capítulo 3, versículos 5 y 6. Ese bautismo, que se ha hablado mucho
en qué consistía ese bautismo, en qué significaba y qué relación tienen el bautismo, los bautismos que practicamos las iglesias cristianas con distintos matices, qué relación tienen con este bautismo. Sobre eso se ha dicho y se ha escrito mucho. Pero aquel bautismo que estaba realizando Juan para perdón de los pecados era un símbolo de un nuevo paso por el Jordán. Hay que recordar que el pueblo de Israel, que venía del peregrinaje en el desierto, entró una vez en la tierra prometida por medio de el Jordán. Por lo tanto, y eso después de haber experimentado la gran liberación de Dios de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, todos aquellos que con Juan se estaban bautizando en el Jordán estaban simbolizando la nueva vuelta de esa travesía por el desierto. Como si el pueblo de Israel aún tuviera conciencia de estar, a pesar de haber sido, de que volvió en su momento del exilio, que todavía está en el peregrinando del desierto, que todavía está en el exilio y está volviendo nuevamente a entrar a la tierra prometida. ¿Qué se quería decir con ello? Pues que, como ya he dicho, el pueblo había vuelto a Judá y a la capital Jerusalén unos siglos antes. En realidad, la situación del pueblo respecto a Dios, nunca debemos olvidar esto, que el exilio siempre representa la posición respecto a Dios, sigue siendo una situación de exilio. Aquellos que se bautizaban, confesando sus pecados, volvían a pasar por el Jordán, dejando el desierto y el exilio atrás, porque la presencia de Dios estaba a punto de llegar. Eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y eso es precisamente lo que la narración del Evangelio de Mateo nos cuenta. Y lo que viene a continuación, que es el bautismo de Jesús. También se ha hablado mucho de la relación de Jesús con Juan el Bautista, si Jesús era discípulo de Juan en algún momento determinado, y que hay una ruptura con él después, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que han sido muy estudiadas y debatidas. Pero lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo es que Jesús, después de ser bautizado por Juan, recibe el Espíritu Santo y de una manera audible se citan las palabras del profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1. En el tiempo de Adviento ya estuvimos reflexionando acerca de ese capítulo 42 y de lo que allí se decía. Por lo tanto, todo lo que dijimos en esa predicación vuelve a ser pertinente aquí. Ese capítulo 42 y en otras partes de ese gran parte de Isaías que va del capítulo 40 al 55, pues en el capítulo 42 y en otras partes de ese libro, de ese texto, de esa sección del libro, como queramos verlo, se está hablando, el profeta habla del siervo de Dios. Se está hablando del siervo de Dios. Y que todo eso que se ha prometido, toda esa vuelta del exilio, el perdón de los pecados, el acabar con el dolor y el sufrimiento del pueblo, etcétera, etcétera, va a ocurrir por medio de ese siervo de Dios. Y por tanto, Mateo está refiriendo esto que está diciendo en el libro de Isaías a la persona de Jesús. ¿Qué quiere decirse entonces? Que la presencia de Dios está llegando por medio de la persona de Jesús como el siervo de Dios. Ya dijimos que esta referencia a mi Hijo amado es tanto una referencia al siervo de Dios como al propio pueblo de Israel, y que ambas cosas van unidas. Deberíamos decir, por tanto, que es una referencia al siervo de Dios que representa al pueblo de Israel y el pueblo de Israel que está representando a todas las naciones. Recordamos las palabras de Isaías 42:1 que dice: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vemos cómo todo esto aclara la escena del bautismo de Jesús. Por eso hay un descenso del espíritu y las palabras
dicha acerca de él son estas palabras del capítulo 42, versículo 1. Encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y toda esta escena viene a confirmar que Jesús es este siervo porque Dios trae el cumplimiento de sus promesas. Y Él es quien va a traer justicia a las naciones, como dice Isaías 42. Y podemos comprobar que esto, por tanto, no solamente tiene que ver con Israel o con Judá, sino con todo el mundo. Que la justicia del siervo de Dios alcanza a todas las naciones. De que cuando Juan es reticente a bautizar a Jesús, Jesús le diga, así conviene que cumplamos toda justicia. Que Jesús es este siervo de Dios que, que está poniendo fin al exilio de no solamente Israel, sino de todo el mundo, y que va a traer la luz y la justicia a todas las naciones. Versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Mateo. Por medio de Jesús, Dios pone fin al exilio de su pueblo. Jesús representa al pueblo de Israel como el siervo de Dios, y por medio de esa representación se alcanza a todas las naciones para acabar con el exilio del mundo. El paso de Jesús por las aguas del Jordán está indicando precisamente esto, el fin del exilio, de la presencia de Dios, de toda su creación. En este pasaje tenemos también una palabra de consuelo y una palabra de advertencia, que es bueno recordar. La palabra de consuelo es que estas historias no solo nos hablan del pasado, sino que es de una realidad que sigue vigente hoy en día. Dios no está ausente del mundo. Dios está presente en el mundo por medio de su único pueblo. Y nos encontramos a la espera de la consumación de su reino, que ya comenzó allí por medio de Jesús, de su vida, de su muerte en la cruz y su resurrección, pero que aún está pendiente de la consumación y de la renovación de toda su creación por medio de una nueva creación. Nuestros pecados, por tanto, son perdonados, por tanto es necesario que nos volvamos a Dios y así convertirnos en participantes de su pueblo y receptores de su promesa, de su herencia, como dice el apóstol Pablo. Sabemos que el mundo, a pesar de toda su confusión y sus problemas que siguen existiendo hoy en día, va a llegar el momento en que va a ser puesto en orden definitivamente y va a ser renovado plenamente. Allí donde hoy experimentamos dolor y sufrimiento, allí donde hoy aún reina la muerte y la enfermedad, allí donde hoy el mal parece colonizar las instituciones sociales y políticas o nuestras propias vidas personales, allí donde hoy un niño es abandonado o una mujer es violada o a un hombre se le obliga a luchar en la guerra, resuenan las palabras de consuelo del profeta Isaías. Consolaos, consolaos, porque Dios está viniendo a nosotros. Estas realidades aún sigue presente en nuestro mundo, pero Jesús nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. Estamos en la expectativa de ese reino que se consume, desde el Rey Jesús que consume su reino y que de forma definitiva tengamos nuevos cielos y nueva tierra. Es el reino de Dios que tiene lugar por medio de Jesús y por la que todas estas situaciones y muchas otras similares tienen fecha de caducidad. Esto es lo bueno, que tienen fecha de caducidad. Que el mal, que el dolor, que la muerte no van a perpetuarse por siempre. Esto es importante. Pero como decíamos, también encontramos una palabra de advertencia. Y es que podemos sentirnos a veces, nos volvemos a Dios, nuestros pecados son perdonados, somos participantes del pueblo de Dios y por tanto receptores de las promesas de Dios. Y estando en esta situación, podemos correr
el, el riesgo de sentirnos confiados y seguros porque pertenecemos ya al pueblo de Dios y porque tanto creernos que somos receptores automáticamente de las promesas de Dios. Hay quien en esta escena de Juan el Bautista una palabra de advertencia. La vida creyente siempre corre el riesgo de vivir de comodidades prefabricadas. Ya soy creyente, voy a la iglesia, leo la Biblia, ya está todo hecho. De experimentar alguna clase de exclusivismo al creernos superiores a los demás, es que yo soy cristiano, es que yo pertenezco al pueblo de Dios, es que yo voy a una iglesia cristiana o pertenezco a una iglesia cristiana. No somos como los otros, que no son creyentes, los incrédulos, los del mundo. Cuidado con estas cosas. También corremos el riesgo de pensar que ya tenemos todas las respuestas, que ya lo sabemos todo, que sabemos todo de la Biblia, que sabemos todo de la Iglesia, que sabemos todo de Dios, que sabemos todo de la teología. Y por saber cuándo y cómo Dios va a actuar en nuestras vidas y saber qué son las cosas que van a ocurrir y los acontecimientos que van a ocurrir antes de que Dios vaya a venir nuevamente. No, ya no lo sabemos todo. Pues en todos esos riesgos cayeron los fariseos y los saduceos, que estaban seguros de sí mismos, estaban seguros de que estaban en el lugar correcto, de que tenían la relación correcta con Dios, de que sabían todo de la Torá, de que sabían todo lo que iba a ocurrir cuando viniera el Mesías y de lo que Dios iba a hacer. Ellos estaban seguros de todo eso. Pues a esos que estaban tan seguros de todo eso, Juan el Bautista les tiene que zarandear y dar esa palabra dura de reprimenda, ¿no? Los fariseos estaban seguros de que con el cumplimiento estricto de la ley que ellos hacían, tanto de la Torá escrita como la Torá oral, iban a acortar el tiempo por el que la presencia de Dios volviera y por tanto Dios iba a cumplir sus promesas. Ellos estaban seguros de eso. Los saduceos, por su parte, estaban seguros por la posición de privilegio que tenían, tanto política, económica como religiosa, de la que gozaban, y que, aliados con el poder romano, podían experimentar la paz y la seguridad del imperio, que era el lema, la propaganda del propio imperio romano, ¿no? Que allí donde iba llevando la paz y la seguridad. Y ellos experimentaban esa paz y esa seguridad y se sentían seguros por su posición, como digo, privilegiada, teniendo el monopolio del templo. Por lo tanto, cada uno a su manera sabían todo de Dios, sabían lo que había que esperar de Dios y sabían todo lo que decía las escrituras, la Torá. Pues a unos y a otros, aunque se acercaron a Juan el Bautista supuestamente para recibir el bautismo de arrepentimiento, él le dirige unas palabras muy duras que encontramos en los versículos 7 y 8 del capítulo 3, que recuerdan que Dios puede actuar de manera inesperadas y en no pocas ocasiones rompiendo todos nuestros esquemas. Todos los esquemas de saduceos y fariseos y escriba de la ley quedan rotos por lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús. Pero esas palabras las debemos tomar para nosotros mismos como pueblo de Dios hoy y no creernos que estamos exentos de caer en esos riesgos. Fariseos y saduceos se sentían seguros porque decían: Abraham tenemos por padre, versículo 9 del capítulo 3 de Mateo. Es decir, porque ellos pertenecen al pueblo de Dios, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, somos familia de Abraham y por tanto somos herederos y depositarios de las promesas de Dios. Pero Juan el Bautista le dice: Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hoy que tanto hablamos de la Iglesia y que ha perdido su relevancia en tantos lugares como en Europa, social, política, económica, sería bueno de recordar estas palabras de Juan el Bautista: Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras.
La pertenencia al pueblo de Dios nunca confiere una posición de privilegio, sino de servicio y de respuesta a la vocación que Dios nos demanda para ser luz a todo el mundo. Y esto es lo que no deberíamos olvidar. Pertenecer al pueblo de Dios no nos confiere nunca una posición de privilegio, sino una posición de servicio, porque tenemos que ser luz de todo el mundo. Y desgraciadamente, el pueblo de Israel no lo fue en muchos momentos de su historia, pero es que a la Iglesia tampoco lo ha sido a lo largo de muchos momentos de su historia. Y me temo que en muchos momentos tampoco lo seguimos siendo a día de hoy. Dios siempre puede sorprendernos al actuar de maneras nuevas y a veces hasta inesperadas. Por tanto, no podemos encerrar a Dios en un molde concreto, ya sea de una teología, de una dogmática, de un espacio eclesial determinado o incluso de una experiencia personal concreta. ¿Mm? Buscamos seguridad y certezas. Esto es normal, porque un cierto grado de estabilidad y de rumbo para nuestra vida es necesario para no caer en un nihilismo ni un relativismo absoluto. Pero atesorar seguridad y certeza a costa de todo, a cualquier precio, es siempre un peligro. Es el peligro de los fundamentalismos. Y no solo de los fundamentalismos religiosos, también hay fundamentalismos políticos, económicos, étnicos e identitarios. Y hoy estamos llenos en nuestra sociedad de muchos de estos fundamentalismos. También, por supuesto, de los religiosos. Porque queremos esa seguridad a toda costa y no nos importa el precio que tengamos que pagar. Bueno, pues hay que resistir esos dos extremos. El extremo del relativismo y del nihilismo y el extremo del fundamentalismo. Volvernos a Dios es tener la certeza del perdón de nuestros pecados y de nuestra participación en el reino de Dios. Pero no podemos parapetarnos en ninguna tradición eclesial o una experiencia personal en búsqueda de una seguridad total. Muchas veces nos construimos la ilusión de que la vida debe guardar una linealidad, una hoja de ruta, que cumplimos al pie de la letra, que tenemos derecho, como creyentes, a recibir las bendiciones de Dios, pero en realidad la vida es constante cambio. Y a veces se nos cambia el paso. Lo que pensábamos que iban a discurrir por un camino, ahora va por otro. Y debemos estar preparados para ello. Nuevos desafíos, nuevos retos se nos presentan por delante. Estamos en el comienzo de este año 2023. Pues nuevos desafíos y nuevos retos se nos presentan por delante. Lo inesperado va a ocurrir a lo largo de este año, seguramente. Tanto a nivel de sociedad, a nivel de ya sociedad global, la que vivimos, sociedad española en concreto, pero también nuestras vidas individuales y personales, familiares y como iglesia. La noche puede llegar, la noche va a llegar en algún momento determinado y podemos sentirnos perdidos. Por eso debemos estar abiertos a que Dios actúe en situaciones siempre nuevas. Podemos experimentar la presencia de Dios de manera que quizás nunca lo habíamos experimentado antes. Debemos abrirnos a lecturas de la Biblia en la que no habíamos nunca antes reparado. Cuando el Señor vuelva, probablemente no lo va a hacer bajo la hoja de ruta de ninguna de las escatologías que hemos pensado, ¿no? Y que hemos dicho primero una cosa, después otra, después la otra. También fariseos y saduceos tenían sus propias hojas de ruta de lo que Dios iba a hacer en el mundo y finalmente Dios los desbarató todo. Pero también las nuestras, ¿por qué no? Si Dios viene a nosotros para traer lo nuevo de su creación, y así lo confesamos y lo creemos, lo hará por caminos necesariamente nuevos y distintos. Y en su novedad reconoceremos que en realidad constituyen aquel caminar de las sendas antiguas, tal y como dijera el profeta Jeremías. En esta epifanía de nuestro Señor, caminemos con paso firme según sus pisadas, en medio de las incertidumbres de la vida y del mundo, y encontraremos descanso para nuestras vidas, tal y como el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16, nos promete. Y así sea.